Solución para el proyecto 1, versión 1.0. De acuerdo a los requerimientos, vimos que en esta versión no vamos a implementar nada nuevo. Simplemente la idea es ver qué partes se pueden reutilizar para crear funciones de manera que el código sea más legible. Asimismo, aunque el código no se pueda reutilizar, debemos utilizar nuestro criterio para determinar si debemos o no crear una función y si esto ayuda a que el código sea más legible y más fácil de mantener. ¿Ok? Entonces, pues vamos a hacer lo que es la solución. Nos dice que partamos de la versión 0.3. Entonces yo creé mi estructura del programa de acuerdo a las reglas de nomenclatura y tomé el archivo contador de puntos 0.3 y lo renombré como contador de puntos 1.0. Entonces, esta es la solución a la versión 0.3 y sobre esta trabajaremos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. El programa va a quedar exactamente igual y lo único que tengo que hacer es optimizarlo para poderlo leer. Si yo vengo aquí, puedo fácilmente ver cuál es el cuerpo del programa y determinar sus diferentes secciones gracias a los comentarios. Entonces, este código está propiamente documentado, lo cual lo hace mantenible. Sin embargo, todo funciona o todo ocurre dentro de un mismo bloque de código. Podríamos, por ejemplo, crear funciones para poder mantener ciertas cosas. Por ejemplo, imprimir el título. En este caso solo lo imprimimos una vez, pero recordemos que por ahí teníamos un reto para que se limpie la pantalla. Cuando limpiamos la pantalla, todo se va a eliminar y será necesario volver a imprimir el texto o el título en este caso inmediatamente después de que lo limpiemos, porque una condición es que el título siempre sea visible. Entonces, con eso en mente, voy a poner aquí una sección que se llame definición de funciones. Y aquí vamos a empezar a crear nuestra primera función. Vamos a usar la palabra reservada def y le voy a llamar a esta función imprimir título. ¿Ok? No va a llevar ningún argumento porque no necesito proporcionar nada. Y en el cuerpo de la función va a ser justamente esto. Entonces lo voy a cortar de aquí y lo voy a, de hecho, sin el comentario. Entonces voy a cortar esto de aquí y lo voy a pegar aquí, ¿ok? Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que va a hacer? Cuando yo llame esta función, va a imprimir el título. Entonces aquí puedo llamar a la función imprimir título sin argumentos y estoy haciendo justo eso. Entonces, ahora hay menos código aquí y al ir a esta función, puedo entender de manera clara qué es lo que está haciendo la función. ¿Ok? Ahora, veamos para documentar lo que es el código. Vamos a verlo aquí. Tenemos varias formas de documentar una docstrings, una cadena de documentación de una función. Nosotros vamos a ocupar una que se llama el formato de Google, que pues es más amigable para el tipo de implementación que estamos haciendo, ¿ok? También hay otra, si quieren investigarla, que es el estilo NumPy, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ocupar esa. Voy a tomar como referencia uno que ya tengo aquí, ¿ok? Entonces, este, digamos, es como un formatito de cómo se documenta una función. Y entonces, ¿qué lleva? Lleva una pequeña descripción. Entonces aquí voy a poner imprime o si imprime el título del programa, ¿ok? Eso es lo que hace la función. Entonces aquí lleva una pequeña descripción de qué hace la función. Luego en argumentos vamos a poner qué tipo de argumentos recibe. En este caso no recibe ninguno. Podemos hacer dos cosas cuando no recibe ningún argumento. Ponerle aquí none, de que no recibe ninguno, o simplemente eliminar esa sección. En este caso vamos a dejarlo así para que nos sirva de referencia. Y vamos a poner lo mismo en los valores de retorno. Los valores de retorno tampoco tiene, entonces vamos a ponerle aquí none.
Y el ejemplo se puede utilizar o no. Lo que hacemos con el ejemplo es tratar de que las personas cuando vean esta parte entiendan cómo se debe de usar. Pero esta función realmente es muy sencilla. La usas e imprime. Pero bueno, vamos a ponerle el ejemplo entonces, nada más para que quede, digamos, documentado. Ponemos aquí el nombre de la función, que se llama sin argumentos, ¿ok? Y esto nos va a imprimir justamente esto de aquí. Entonces, nos va a imprimir esto, esto, y por último, esto mismo, ¿ok? Sale. Entonces, ahora ya tenemos lo que es la cadena de documentación de esta función. De nuevo, descripción, los argumentos, los valores de retorno si es que tiene y el ejemplo de cómo se utiliza y cuál sería el resultado que nos estaría arrojando, que en este caso es imprimir el título, ¿ok? Entonces con esto ya tenemos definida la primera función, aquí la estamos llamando de acuerdo a cómo se debe de llamar y continuamos. Aquí pedimos al usuario los nombres de los jugadores, imprimimos los nombres de los jugadores y ya. Esto también podría ser una función, pero no quiero hacer más funciones de las que necesitamos. Por supuesto que el código, si solamente tiene puros llamados a función, es más fácil de leer porque pues me voy a la parte de la función y puedo leer la función y ver más fácil qué es lo que está haciendo el código. Caso contrario a tener todas estas líneas aquí. Pero de nuevo va en función del criterio del programador y además de algunas otras cosillas como que si eso se va a reutilizar, es decir, se utiliza en varias partes del programa o solamente en una. Por ejemplo, si hacerlo así, o sea, si es complicado y entonces la función nos puede proveer con una manera más sencilla de verlo y de explicar mejor qué es lo que está haciendo y cosas por el estilo. Entonces, en este caso, esto lo voy a dejar así. Y luego aquí imprimimos el número de la ronda y luego pedimos los puntos para cada uno de los jugadores de la primera ronda y luego para la segunda ronda y así sucesivamente. Si nos damos cuenta, estos códigos son muy similares. ¿Por qué? Porque imprimimos ronda, en este, bueno, no incrementamos la ronda y guardamos con la función append lo que es el valor para el jugador 1 y luego con la llave guardamos el valor para el jugador 2. Entonces, esto podríamos ver la manera de reutilizarlo. Entonces, vamos a poner aquí otra función, ¿ok? Que se va a llamar def ejecutar ronda, ¿ok? Y ahorita vamos a definir qué vamos a hacer ahí, ¿ok? Entonces, tenemos ejecutar ronda y voy a copiar, no sé, esta parte de aquí, ¿ok? Entonces, ronda, ¿verdad? Imprimimos el número de la ronda y todo eso, ¿ok? Vamos a ponerle aquí, cortamos, lo voy a cortar de una vez, me estoy viendo bien valiente. Entonces nos ponemos aquí y ¿qué es lo que estamos haciendo? Ok. Estoy sumándole 1 a la ronda, ¿ok? Que eso no lo hago en la primera. Aquí no lo hago eso. Entonces, aquí tenemos una pequeña diferencia. Voy a comentar todo esto porque en la primera no incremento nada. Sin embargo, si quisiera conservarlo porque las siguientes dos sí lo hacen, podría definir aquí que ronda no empiece con 1, sino con 0. De esta manera, en la primera ronda sumaría 1 y entonces imprimiría justamente ese valor. ¿Ok? Sale. Entonces, imprime la ronda. Bueno, mandamos a llamar a la función. De hecho, esta es una aproximación. O sea, podemos hacer dos cosas. Una, si inicio con 0, cuando llamo a la función sin argumentos de momento, ya veremos si necesitamos algún argumento, pero sin argumentos, le va a sumar 1 a la ronda y luego va a utilizar ese valor para todo lo demás. El único problema aquí es el alcance de las funciones. Ahorita van a ver a qué me refiero. Voy a comentar todo esto
todo esto para ver cómo funciona este programa. Ok, voy a darle aquí, Edit, Toggle Line Comment, y entonces voy a pedir los datos de la ronda. Entonces, después de aquí, voy a poner un comentario. Ejecutamos la ronda. Ok. Inicia la ronda 1. Ok, vamos a ponerle así. Y entonces lo que va a hacer aquí en la ronda 1 es ejecutar la ronda. Ok, entonces lo voy a poner aquí, la llamada a la función. Y entonces, ¿qué espero que pase? Va a ejecutar todo esto, va a brincar a esta función sin parámetros y va a sumarle 1 a ronda, que en este momento va a valer 0, y va a cambiar su valor a 1, y entonces ese valor lo va a ocupar aquí. ¿Ok? Entonces, como estamos usando append y esta parte, con el append no hay ningún problema porque va a crear ese valor en el siguiente espacio de la lista. Entonces, aquí no hay ningún problema, con la salvedad de este texto que dice de la segunda ronda. Entonces, en lugar de eso, pudiéramos poner de la ronda y que utilice la variable ronda. Y entonces así va a decir de la ronda 1, de la ronda 2 y así sucesivamente. Entonces hacemos esto como una cadena formateada igual. Y ahora cuando lo pida, pues va a pedir los puntos de el nombre del jugador, de la ronda 1 al principio y así sucesivamente. Y lo mismo para las claves. Aquí voy a ponerle igual que sea una cadena formateada y en lugar de usar una clave hardcodeada, vamos a decirle así porque la estoy creando, voy a crear la clave basado en la ronda. Entonces aquí lo que va a hacer es que esta clave va a tomar el nombre ronda guión bajo, el valor que tenga ronda en ese punto y lo va a asignar a el jugador. Y entonces aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. De la ronda, ¿ok? Hasta ahí todo parece estar bien. Estoy notando aquí algo, pero quiero que lo vean. Entonces, va a iniciar el programa, va a imprimir el título, me va a pedir los nombres de los jugadores, los va a imprimir y luego va a ejecutar la ronda, donde va a empezar a pedirme los puntos para cada jugador de la ronda en la que estemos, ¿ok? Entonces voy a guardar y voy a ejecutarlo, ¿ok? Entonces, hasta aquí imprime el título muy bien. Y luego le voy a poner ed, le voy a poner al. Y aquí tengo un problema. Ejecutar ronda me está diciendo que no puede acceder a la variable local ronda cuando no está asociada con un valor. ¿Ok? ¿Qué es lo que está pasando? Yo aquí tengo la variable ronda. Y esta ronda que estoy sumando, lo estoy haciendo dentro de la función. Aquí esta parte tiene que ver con el alcance de las variables que vimos en temas pasados. Esta variable ronda no me la está reconociendo como esta, sino está pensando que esta variable de aquí es una variable local a la función, por lo que no está definida, porque le quiero sumar algo a algo que no está definido. ¿Ok? Entonces, la manera en la que puedo solucionar esto son dos. Una, hacer que reconozca esta como una variable global y entienda que esta y esta son la misma, o llamar a la función con un parámetro que sea ronda, de manera que la ronda se va a incrementar pasándole este argumento y ya no habría ningún problema. Entonces, primero veamos cómo funciona. Para crear una variable global, es decir, la tengo definida aquí y la quiero usar dentro de una función, entonces la debo declarar o decirle a la función que esta es una variable global y que la debe buscar acá afuera. Entonces, eso se hace con la palabra reservada global, ¿ok? Entonces, en el momento en el que le pongo global, vemos que ahora el color cambió, que era, digamos, lo que me hizo ver que íbamos a tener algún problema, que estos colores no cambiaron de acuerdo a como deben de ser cuando reconoce la variable, ¿ok? Aquí tenemos otro problemilla. ¿Cómo lo solucionamos? Bueno, la estamos declarando como global y la estamos usando ahí mismo. Eso no lo podemos hacer
Así que simplemente aquí le voy a decir, esta variable ronda es global, así que busca su definición acá afuera y luego entonces haz todo lo demás. Y aquí ya debería de funcionar, pero no descartemos sorpresas. Aquí miren también, esta parte se ve rara, se ve en azul. ¿Por qué? Porque esta cadena no está formateada, entonces el programa no sabe qué hacer aquí. Al ponerle la F, entonces dice, ah, ok, quieres que reemplace esto por el valor que tenga ronda, ¿ok? Entonces guardamos los cambios y ahora sí ejecutamos nuevamente. Nuevamente me pide los nombres, ed, al, y ahora sí me dice, introduce los puntos de ed de la ronda 1, ¿ok? Le voy a poner 2. Y ahora me dice, introduce los puntos de al de la ronda 1. Le voy a poner un 4. Y ahora me está diciendo que... ¿Qué está pasando aquí? Ah, ok. Volvió nuevamente aquí. ¿Por qué? Porque es un ciclo, ¿verdad? Y tengo comentado todo esto. Entonces, no hay condición para que este ciclo while termine. Llegó justo aquí donde ejecutó la ronda y volvió a empezar imprimiendo el título. Ahora me va a pedir los nombres nuevamente y va a volver a pedir los valores. Y el ciclo se va a quedar ahí para toda la vida. ¿Cómo salgo de un programa que está ciclado? Muy fácil, como lo vimos en videos anteriores. Presiono la tecla control y la tecla C y eso se interpreta como una interrupción por teclado. Entonces el programa termina y ahora sí ya puedo seguir modificando porque ya no se está ejecutando el programa, ¿ok? Entonces hasta aquí todo funciona bien. Esta parte de la ronda pues nos lo hace más amigable y pues ya reconoce la variable global ronda. Entonces esta es una forma de hacerlo, pero quiero mostrarles la otra forma. Tal vez esta está bien, pero podemos hacerlo de otra manera. Voy a poner esta aquí y esta voy a ponerle aquí utilizando variable global, ¿ok? Y por lo tanto no necesita parámetros para funcionar. Y en esta voy a pasando el parámetro ronda, ¿ok? Sale. Entonces aquí, en lugar de que esta sea global, voy a definir aquí ronda, que va a ser un parámetro, y entonces ahora sí esto lo puedo eliminar. Ajá. Y ahora sí ya tengo, ejecuta la ronda, va a recibir la ronda y pues lo va a realizar. Ok, veamos qué va a pasar aquí. Cuando yo lo ejecute en este punto para la ronda 1, el código va a quedar algo así. Ok, inicia la ronda 1, inicia la ronda 2 e inicia la ronda 3. Ok, esto es como va a quedar el código, ¿sale? Sin todo esto que digamos es código repetido, todo esto de aquí, ¿sale? Entonces, en la parte que ya vimos, que es que la reconozca como una variable global, simplemente así funcionaría para las 3 rondas. Nos falta comprobarlo, pero estoy casi seguro de que sí, ¿ok? Entonces, para el caso de hacerlo así, con la variable ronda como argumento, entonces yo estaría pasando esta ronda a 0, o bueno, esta variable ronda que vale 0, la estaría pasando como argumento en la primera ronda, ¿ok? Entonces, aquí la estaría pasando. Vendría aquí al programa, le incrementaría 1, ahora la ronda sería 1 a como queremos y haría todo de acuerdo a como queremos, ¿sale? Luego vendría para acá y le pasaría la ronda nuevamente, pero ¿qué va a pasar? Ah, pues va a ser que va a venir aquí a la ronda y tal vez sí, tal vez no. Veamos el ejemplo. Mi teoría es que esta variable ronda la está tomando como una variable local a la función, a pesar de que existe una variable global que se llama ronda. Entonces, este incremento de aquí, cuando termine la ejecución del programa, mi variable global ronda, que es la que estoy mandando como argumento,
seguirá valiendo 0. Entonces me va a pedir nuevamente los puntos, pero de la ronda 1, ¿sale? A pesar de que sea la ronda 2. Vamos a verlo para que vean a qué me refiero. Voy a ejecutar. Entonces, nombre ed al ronda 1, ¿verdad? Introduce los puntos de ed de la ronda 1, 3 puntos, de la ronda 1, 4 puntos, y lo que me temía, sigue diciendo ronda 1, vamos a ponerle otros 4 puntos, vamos a ponerle otros 4 puntos, ahora nuevamente la ronda 1, y ahora sí se cicla, ¿ok? Entonces, las 3 rondas fueron ronda 1. ¿Por qué las 3 rondas fueron ronda 1? Bueno, muy sencillo. Porque, como les mencioné, esta es la variable global ronda, pero si yo no le pongo el criterio de que sea global aquí, para empezar, este podría estar causándome problemas porque no lo togleé. Entonces vamos a ponerlo como comentario. Voy a terminar esto, control C. Y ahora que esta función, que fue la primera que hicimos y debería de funcionar, ya está comentada para que no funcione o para que no se ejecute, vamos a hacerlo nuevamente, ¿ok? Voy a ejecutar nuevamente. Ed al ronda 1, 1, 2, nuevamente ronda 1, 2, 2, 2 y 2. Me pidió 3 veces lo de la ronda 1, ¿ok? Entonces estamos bien. Interrumpo por teclado y de nuevo, ¿qué era lo que estaba pasando? Esta variable ronda, a pesar de que yo le tengo una variable global acá, si yo no le digo al programa que esta variable es global, entonces toda modificación que se haga a esta variable, cuando termina la ejecución de la función, no va a tener efecto alguno en esta otra de acá, porque bien podría llamarse de otra manera y va a ser una variable local. De nuevo, podríamos hacerla global y entonces lo que se modifique pues también va a modificar allá, pero pues no tendría sentido esta parte, ya que quedaría mejor sin argumentos. Entonces la solución para esta parte podría ser el retorno, ¿ok? Puedo decirle que me retorne return ronda, ¿sale? Entonces, ahora sí me está retornando ronda, que aquí fue incrementada en 1, es decir, vale 1, de manera que cuando se mande a llamar pues va a ser ronda 2. Entonces aquí puedo tener que ronda es igual a ejecutar ronda, así ese valor de retorno cuando ronda vale 1, lo va a guardar aquí, lo va a mandar y va a ser la ronda 2, y entonces aquí nuevamente voy a poner, así lo voy a dejar para que puedan ver de qué hablo, ¿ok? Voy a ejecutarlo. Nombre ed, nombre al, ronda 1, los puntos 5 y 10, ¿ok? Y ahora sí dice ronda 2 y dice introduce los puntos de ed de la ronda 2. ¿Por qué? Vamos. Tengo esta variable que se llama ronda, ¿ok? Esa es la que usé para mandar a llamar a esta función. Entonces vale 0. Cuando llega aquí, ese valor 0 se asigna a esta variable que también se llama ronda, pero no es la misma, porque esta es una variable local a la función, ¿ok? Entonces, esta variable ahora vale 1 después del incremento. Entonces, todo esto lo ejecuta con el valor de 1. Y al terminar, me devuelve ese valor, que sería 1, y lo asigno al valor de la variable global, que es esta, ronda. De manera que cuando lo vuelvo a llamar, ahora le estoy mandando un 1. Llega aquí un 1 y ese valor se asigna a la variable local con el mismo nombre, lo incrementa a 2 y ejecuta el código, ¿ok? De manera que ahora sí, los puntos de la ronda 2 son 10 y 11, vamos a decir así. ¿Qué va a pasar cuando le dé enter? Por eso dejé esta así. Si se dan cuenta, esta función me va a devolver el valor 2. Pero a diferencia de aquí, no estoy actualizando o no estoy cachando ese valor. No lo estoy guardando en la variable global ronda para que ahora valga 2. Entonces, esta sigue valiendo 1.
y cuando vuelva a llamar esta aquí, me va a repetir todo para la ronda 2, porque nuevamente ese 1 lo va a sumar, va a ser 2 y lo va a hacer aquí. Cosa contraria que si yo pusiera ronda igual a esto, cuando esto es un 2, actualizaría el valor y luego lo ejecutaría con el valor de 2, dándome la ronda 3. Ahora sí. Entonces, vamos a ver para que vean que no les miento. Y como ven, nuevamente, ronda 2, introduce los puntos de la ronda 2. Pero en realidad estamos tratando de hacer la ronda 3, ¿ok? Y entonces al darle Enter, se recicla el programa y ya, ¿ok? Entonces voy a darle Control C. Y pues estas serían las dos maneras que se me ocurren así de manera rápida de cómo solucionar o de cómo hacer reutilizable la parte de las rondas, ¿ok? Entonces, este de aquí pues requiere valores de retorno, requiere llevar la variable local y la variable global, en fin, implica un poquito más de estrés, vamos a decirlo así, o de que la función sea más complicada en cuanto a qué es lo que está haciendo. Por lo tanto, nos vamos a ir con la opción, voy a dejarlo así, nos vamos a ir con la opción más fácil, que es utilizar la variable global, ¿ok? Entonces voy a descomentar esta y el llamado a la función, pues ahora sí lo voy a hacer directamente sin argumentos y hasta ahí. Entonces todo esto de la ronda para la segunda ronda y tercera ronda lo voy a eliminar porque ya no lo vamos a necesitar. Luego tenemos esto también, ok, y luego el cálculo de los totales, ok. Entonces hasta aquí vamos bien. Voy a seleccionar todo esto, lo voy a descomentar, ok, sale. Entonces ahora sí queda nuestro programa y redujimos un poco de que teníamos toda esta parte de aquí de línea de código. Todo esto lo teníamos 3 veces, una vez para cada ronda. En su defecto modificamos un poco la forma en la que creamos la clave, modificamos también un poco la forma en la que el texto me dice en qué ronda estoy, de manera que puedo reutilizar esta porción de código para todas las rondas y entonces simplemente en cada ronda mando a llamar a la función, ¿sale? Luego vamos a calcular los totales, vamos a imprimir los resultados, definimos al ganador y determinamos si desea continuar o no y pues ya se sale o continúa, ¿ok? Entonces, todas estas también las podemos hacer en funciones para aumentar la legibilidad y a lo mejor también por ahí tenemos un reto en el que queremos más de 2 jugadores. Entonces, esta parte de definir al ganador solamente sirve cuando son 2 jugadores. Pero si fueran 3, si fueran 4, esto tendría que cambiar. Entonces, a lo mejor lo más conveniente es mover toda esta parte de definir ganadores a una función y dentro de la función, dependiendo del número de jugadores, podemos poner la lógica para determinar al ganador, ¿ok? Entonces, todo eso pues va de acuerdo a los requerimientos o lo que queremos lograr con el programa, ¿ok? Entonces, de momento lo vamos a dejar así. Ya redujimos bastante, aunque las líneas de código ahora son 127 y eran como 106, pero aquí tenemos toda esta parte de basura. Vamos a eliminarla, ¿sale? Vamos a eliminarlo para no conservar basura en nuestro programa, porque también se supone que estamos tratando de hacer limpieza, ¿verdad? Y obviamente también las líneas van a incrementar porque estamos documentando las funciones, ¿sale? Nos falta documentar esta, ahorita la vamos a documentar, solamente quiero mostrarles que el programa sigue funcionando con esas modificaciones, ¿ok? Entonces vamos a ejecutarlo, guardamos, y con todo y esas líneas extra de aquí, que son varias, todas estas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, son 15 líneas. Aún así, el código está en 109, estaba en 106. Entonces, nuestro código
sin esos comentarios estaría alrededor de los 90 y cúbole, ¿vale? Entonces sí pudimos reducir. ¿Por qué? Porque ahora solamente tenemos el llamado a una función en lugar de tener todo esto 3 veces, ¿sale? Entonces, en este caso, hacer la función fue una opción muy pertinente y muy buena. Ok, entonces ya guardamos aquí, voy a ejecutar, me pide el nombre, et al, ronda 1, 2, 2, 3, 3, 4 y 5 para que gane al, 6, ok, y se rompió. ¿Por qué se rompió? Vamos a ver por qué se rompió. Ok, me está diciendo que no puede soportar la suma de un entero con una variable de tipo string. Ok, vamos a ver en el jugador 2 total. Sí, claro que sí, ¿verdad? Porque nosotros en una de las partes que teníamos esto, cuando pedíamos al jugador, hicimos la conversión del input directamente a entero, que era en la ronda 3, ¿se acuerdan? Entonces hacíamos la conversión directamente aquí, por lo que no era necesario en el resultado, para calcular aquí el resultado, aquí, convertirlo a entero, porque ya iba a ser un entero. Pero aquí estamos reutilizando el código y no pusimos que esta sea entero. Entonces aquí necesito que este sea convertido a enteros también para que el programa pueda detectarlo como un número y pues no se me rompa, ¿verdad? Entonces ahora sí, estos 3 valores están casteados a entero y estos 3 valores están casteados a entero y ahora sí debería de funcionar correctamente. Guardo los cambios y ejecuto. Nuevamente, et al, ronda 1, 1 y 1, ronda 2, 2 y 2, ronda 3. Yo quiero ganar ahora 7 y 3, ¿ok? Y entonces, el ganador es et y me pregunta si deseo jugar nuevamente. Vamos a comprobar el texto. Tengo aquí el título. Me pide los nombres del primero y segundo jugador. Los imprime. Ronda 1, los puntos de la ronda 1. Ronda 2, los puntos de la ronda 2. Ronda 3, los puntos de la ronda 3. Y por último, los resultados, el ganador y si quiero o no continuar. Le voy a decir que sí. Todo esto ya lo probamos, pero vamos a hacerlo una vez más. Otra vez et al. Y ahora voy a hacer que... ¿ya vieron esto? Ahora está ronda 2. Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué empezó con ronda 2? Porque resulta que cuando le digo que sí deseo continuar, ronda me lo pone en 1. Entonces, en la ronda 1, que yo esperaba que fuera en la ronda 1, le está incrementando 1 y estamos iniciando en la ronda 2. ¿Ok? Para que eso funcione, tengo que ponerle 0, como es el valor que tiene al inicio del programa. Y de esa manera, la primera ronda va a ser la 1 y no la 2 al darle en continuar. ¿Ok? Voy a guardar este cambio. Voy a detenerlo por teclado. Y sí quedó claro qué pasó. Vamos a verlo. Yo tenía aquí la variable ronda 0. Entonces, vimos que cuando ejecuto esta ronda, la variable global, que es ronda, detecta que vale 0, le incrementa 1 y ahora vale 1, y entonces lo usa aquí para la primera ronda, ¿sale? Luego ya vale 1, lo llama aquí, lo incrementa 2, lo llama aquí y lo incrementa 3. Y entonces es la ronda 1, 2 y 3. Pero cuando le digo que quiero continuar, que presiono S, ronda lo vuelve a inicializar, pero lo estaba inicializando con el valor de 1. De manera que cuando llegó aquí, ronda valía 1, por lo que al entrar en la función, aquí ejecutar ronda, le sumó 1 y entonces vale 2, y en lugar de la primera ronda, tenía la segunda. ¿Ok? Entonces ese fue un problemilla que se nos olvidó que aquí también tenemos a la variable ronda reinicializándola, porque en la forma en la que lo teníamos antes, empezábamos en 1 y solamente le sumábamos antes de la ronda 2 y antes de la ronda 3. Para poder reutilizar código, le estamos sumando desde la ronda 1
por lo que empieza en 0, ¿va? Entonces ya está guardado el cambio. Ahora vuelvo a ejecutar y ahora sí me pide los nombres. Vamos a hacerlo rápido. Et al 1, 1, 2, 2, 3, 3. Esto ya lo habíamos comprobado y aquí pues fue un empate. Voy a decirle que sí deseo continuar. Y ahora sí, los nombres et al. Y ahora sí tengo ronda 1 nuevamente. De la ronda 1, vamos a ponerle 1, 1. Ronda 2, 2, 2. Ronda 3. Voy a ponerle que gane ahora al. ¿Ok? Y como vimos, ahora sí, se ejecutó una vez. Vimos esta lógica para continuar. Se volvió a ejecutar. Y todo sigue funcionando sin romperse. Entonces, ahora sí, voy a terminar la ejecución. Y listo. Ya tenemos la versión 1.0 de nuestro programa. ¿Qué nos falta aquí? Nada más documentar esta parte. Entonces, vamos a documentarla de nuevo utilizando el formato tipo Google, es decir, el estilo tipo Google. Vamos a ponerlo aquí. ¿Y qué hace esto? Ajá. Vamos a ponerle ejecuta las rondas para pedir la puntuación al usuario. Eso es lo que hace. Los argumentos no tiene. Entonces, none. Valor de retorno tampoco tiene. Entonces, none. Y como ejemplo, pues tampoco tiene mucho caso ponerle porque creo que se explica por sí solo. Entonces, le puedo poner none o puedo eliminarlo. Y esto aplica también tanto para los argumentos como para el return. En este caso, yo puedo dejarlo como aquí, argumentos, none, return, none y el ejemplo. O si en este caso no utiliza argumentos, puedo eliminarlo, puedo no poner nada para ninguno. Y tal vez solamente puedo poner, a manera de dejarlo más explicativo, esta función no recibe ni argumentos, no recibe argumentos y no proporciona valor de retorno. Ok, todavía estamos dentro del límite, entonces estamos bien ahí. Ajá, ok, sale. No proporciona valor de retorno. Y en el ejemplo, pues también lo puedo quitar, porque pues no le vamos a poner ejemplo, lo vamos a dejar así. Y esto también es una forma de documentar una función de manera válida. ¿Por qué? Porque aquí, aunque se ve más pro, vamos a decirlo así, dejarlo con none y ponerle el ejemplo, realmente si no es necesario, pues no se lo tengo que poner. Pero si la función sí tiene argumentos y sí tiene returns, entonces debo de ponerlo para que explique de manera clara cómo se llaman los argumentos y para qué los estoy usando y cómo se llaman los valores de retorno y para qué sirven, ¿ok? Y lo mismo, si el uso de la función puede tornarse un poco complicado en cuanto a los argumentos que hay que mandarle o así, se puede poner el ejemplo para que la persona que lo está viendo pueda saber cómo utilizarlo, porque recordemos que esta parte se puede acceder con la función help, ¿sale? Entonces, en este caso, pues nada más el resumen de qué hace y pues decimos que no tiene ni argumentos ni valor de retorno y no ponemos ejemplo porque pues, ¿para qué, no? O sea, no nos va a dar ningún valor en poner cómo se usa porque al final pues esta función se utiliza dentro del programa y no la manda a llamar el usuario. Y pues no tiene mucho caso. Simplemente para datos del programador, el programador con esto puede ver que no tiene argumentos ni proporciona valor de retorno. Y pues leyendo el código puede ver qué es lo que está haciendo y listo. ¿Sale? Entonces ya tenemos esta parte. Y pues ahora sí, ya terminamos lo que es la versión 1 o al menos hasta donde yo la voy a dejar. Y ustedes pues tienen por ahí el reto de esta, el reto máster de esta,
También tienen por ahí los retos de las versiones anteriores, que yo les recomendaría que si no han hecho los retos de la versión 0.1 y 0.2 y 0.3, tomen como punto de partida esta versión, la 1.0, y no sé, hagan la versión 1.1 e implementen ahí los retos de la versión 0.1, luego la versión 1.2 y hagan ahí los retos de la versión 0.2, 1.3 y hagan los retos de la versión 0.3, y en la versión 2 pueden implementar los retos de la versión 1.0, ¿sale? Entonces, pues eso les queda para ustedes, porque recordemos que es importante que ustedes practiquen y que se enfrenten a problemas reales que pueden solucionar con los conocimientos que ya adquirimos en este curso. Es la única manera, se los vuelvo a repetir, en la que podrán decirse programadores, cuando tengan esa capacidad de buscar en internet, de averiguar cómo se hace y de hacer que funcione, ¿sale? Esa es la magia de la programación. Ese en inglés le dicen mindset, que sería esa mentalidad de poder descomponer el problema en partes más pequeñas y buscar esa información. Por ejemplo, no sé, es que voy a construir un edificio. Ok, ¿cómo construir un edificio? Bueno, ¿qué lleva un edificio? No, pues lleva cimientos, lleva esto. Ok. ¿Qué es un cimiento? ¿Cómo se hace un cimiento? Ya sé cómo hacer un cimiento, ya hice los cimientos. Luego, tengo que poner paredes. ¿Qué uso para las paredes? Blocks. Ok, sí conozco un block, sí sé cómo funciona un block. ¿Cómo se construye una pared? Y entonces voy juntando todos esos pedacitos y voy armando el programa que al final me va a construir el edificio, ¿sale? Entonces, esa es una analogía para lo que tenemos que hacer, pues, en nuestro día a día como programadores, ¿sale? Entonces, hasta aquí dejamos la solución, que ya está terminada. Podemos hacer funciones con todo lo demás también para que el código sea más legible y más fácil de mantener, o podemos dejarlo así. Ya eso les queda a criterio de ustedes, los programadores, y pues la parte de los retos también les queda a ustedes para que puedan practicar y desarrollar esa mentalidad de programador. Nos vemos en el siguiente video.